Vamos a hablar hoy de Mateo. Busquemos a Mateo. Estamos viendo ¿qué es lo que estamos estudiando de hace ya un libro atrás? ¿Alguien sabe qué estamos estudiando? El Sermón del Monte. En el capítulo 7 estuvimos viendo la semana pasada el juzgar a los demás. ¿Lo estuvieron viendo? ¿Sí? Le voy a leer, yo voy a leer, ustedes van a escuchar. Voy a leer en el capítulo 7, si ustedes tienen ahí en sus escrituras, si tienen la Reina Valera. El capítulo 7, en su título ustedes encontrarán, en versículo 7, perdón, la oración y la regla de oro. ¿Puede ser que la tengan así? Bien. Dice, pedid y se os dará. ¿Qué dice? Buscad y hallaréis. Llamad y os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. De eso es lo que yo quiero hoy hablarle. Dice así el título que yo puse a esta enseñanza. Pedí y se os dará, así que pónganle título. Pedí o se os dará. La carta magna de la oración. Este título, la carta magna de la oración, se la copié a un exégeta del Nuevo Pacto. Barclay es el nombre de este exégeta que trabajamos mucho con él. El apóstol me lo recomendó hace mucho, compramos un libro. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora de Marcos 7, capítulo 7, del verso 7 al 2? Y lo que sigue no es en sí una explicación intelectual, sino una revelación progresiva del camino interior que nosotros tenemos que hacer. Porque cada vez que leemos la Escritura es una revelación que Dios está haciendo para que ese camino al interior realmente no tenga estorbo. Porque aquí no hemos aprendido a no mirar el texto desde afuera. ¿Cómo sería mirarlo desde afuera al texto? Que el nivel del Pardes. Literal, Persha. Lo vamos a ir un poquito más profundo, porque siempre lo han leído así. Y ustedes leen y dicen, pedíos y se os dará. Y están, seguro que muchos que han escuchado esto pensarán, voy a pedir para que se me dé. Quiere decir que si la Biblia dice, si yo pido, me va a dar el trabajo que quiero, la mujer que quiero, que se muera mi suegra, o sea, se va a dar lo que yo quiero. Buscad y hallaréis, dice, o sea que, lo que busco, voy a encontrarlo. Y dice, llamad y abrirá. Entonces salgo mañana mismo a llamar para que se abra esa puerta de trabajo. ¿No se interpreta así? Dígame si yo estoy errado a cómo yo lo interpretaba así. Si ustedes no, gloria a Dios. Me dicen cómo lo interpretaban ustedes. Pero siempre lo hemos interpretado así en ese nivel literal. Pero acá vamos a ir a algo más profundo. Aquí no miramos el texto desde afuera, como quien analiza un objeto, sino que entramos, nos metemos en la escritura, entre medio de las letras, dejando que el texto en realidad nos lea a nosotros. Por eso la palabra de Dios
si lo vemos, acá la podemos entender lo que dice Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Logran entender lo que tantas veces hemos repetido? Se los leo de nuevo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva y eficaz. Si es viva es algo que tiene vida, ¿cierto? Y surge efecto. Por eso es que la palabra es viva y eficaz por medio del Espíritu Santo, porque dice, si no la letra es muerta. Y dice que la palabra de Dios, lo que recién leímos en Mateo, es más cortante que cualquier espada de dos filos. O sea que la palabra de Dios, lo que leemos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, dice esta versión, de las coyunturas y de los tuétanos, dice, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Logran captar que lo que nosotros estamos haciendo este tiempo es eso? Ver cuál, por medio de la palabra, discernir los pensamientos y la intención del corazón, no es simplemente una lectura superficial. Por eso Yeshua no enseña en esto a pedir cosas como tal vez se interpreta allá afuera. No entrega una técnica de oración. Lo que enseña es cómo el alma regresa a su fuente, porque lo podemos tomar también como una técnica de oración y decir, si tenemos que pedir para que se nos dé, buscad para encontrar, llamad para que se nos abra. ¿Sí? ¿Eso es lo que hemos entendido o no? Por eso acá Yeshua lo que nos está dando es un secreto más fuerte. Los secretos no están entre líneas, no están escondidos en ideas complejas, están justamente dentro de las palabras mismas. Por eso es, si ustedes prestan atención a lo que leímos, Hebreo 4:12, acá le encontramos sentido. Porque dice que, los secretos no están entre líneas, no están escondidos en ideas complejas, están dentro de la palabra misma, esperando ser despertados. ¿Logran captarlo? Por eso cuando César dijo si alguien ha recibido alguna vez una promesa de Dios y el que no levantó la mano es porque nunca leyó esto, porque si vos lees esto y automáticamente encontré una promesa, si dice pedí y se os dará, ¿eso no es una promesa? O sea que hay promesas. Si no tenés promesa de parte de Dios porque nunca agarraste la Biblia. Fíjense que comienza con pedid, ¿sí? La palabra pedid en griego es aiteo. Aiteo. La palabra pedid viene del griego aiteo, aiteo, que, o sea, juzgado, sentimiento, conjugado es aiteite. ¿Y qué quiere decir esta palabra? Fíjense, yo mientras me duchaba y pensaba en la enseñanza, que nosotros hemos tomado tan textual lo que tenemos acá, la traducción al español, ¿o no? Lo guiamos por lo que dice acá, ¿sí? Pero ¿alguien alguna vez se ha puesto a ver una película que el idioma esté saliendo, está traducido ya el idioma en castellano, pero como que hay ruido, ponen la traducción abajo en letras? ¿Y se han dado cuenta que no coincide? Y si saben inglés y lo han escuchado en inglés, van a ver que la traducción no coincide. Por eso es bueno saber el origen, el original, cómo está escrito. Y
sabemos perfectamente, y si no saben, por si hay alguien nuevo viendo, eh, el mal llamado Antiguo Testamento, o sea, el Antiguo Pacto, el Tanaj, fue escrito en hebreo. O sea, tu Biblia, que dice Antiguo Testamento y la lees en español, no es el idioma original. Fue una traducción, y hemos aprendido que, de que esa traducción lleva a una traición del original. Y justo se me ocurrió este ejemplo porque lo he visto de que es más, por ahí las canciones que están traducidas al español, mis hijos la ponen en inglés porque se escuchan mejor, porque es el original. Y lo mismo es con las palabras, con la escritura. Y en español, en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, que también vos la vas a ver en español o la vas a encontrar en inglés, no sé de qué idioma tenés tu escritura, pero no fue escrita en español. ¿Sabían ustedes? Fue escrita en griego, o algunas escrituras fueron escritas en arameo, pero no fueron en español, y de ahí fueron traducidas. Por eso es que yo le busco el origen de la palabra, para encontrar algo más, más cercano a lo que Yeshua quiso decir. ¿Sí? Entonces, aiteo no es recibir desde el derecho, pedir, no es recibir desde el derecho, porque nosotros lo leemos así, literal, y decir, pedid y se os dará, o sea, como que es un derecho, si yo pido, se me tiene que dar. ¿No se entiende así? Y aiteo no es pedir desde el derecho, ni desde la seguridad, ni desde la sensación de merecimiento. Es pedir desde la carencia reconocida, desde la conciencia de límite. Es pedir desde la carencia reconocida, desde la conciencia de límite. O sea que en lo profundo, este verbo revela el primer movimiento verdadero del alma. ¿Cuál es el primer movimiento verdadero del alma? Aceptar que no soy autosuficiente. ¿Se entendió esta parte? Mientras el ser humano cree que puede sostenerse emocionalmente, espiritualmente o incluso religiosamente, la oración es solo un discurso. Es más, yo le agregaría, la oración está ausente. Mientras el ser humano cree que puede sostenerse solo emocionalmente, espiritualmente o incluso religiosamente, la oración es solo un discurso. Pero cuando vos entendés estos principios, cuando Yeshua da ese secreto de la oración, la regla de oro, o sea, esa carta magna de la oración, y nos está diciendo pedir, ese pedir en griego nos da a entender que es aceptar que no soy autosuficiente. Mientras vos te cuesta orar es porque te crees autosuficiente. Crees que no te hace falta Dios. Crees que vos solo podés. Pero este pedir que Yeshua nos enseña es orar en Nefesh. El alma, ¿qué es lo que es el Nefesh? Es el alma vital. Es la herida, es el alma vital, el alma herida, el alma reactiva, el alma frágil. Se pide pan porque hay hambre real. Se pide alivio porque hay dolor real. Y se pide ayuda porque ya no alcanza la propia fuerza. Por eso dice, pedid y se os dará. O sea que este nivel no es una espiritualidad elevada en sí, sino es honestidad radical. No es decir, no está demostrando una espiritualidad elevada, sino una honestidad radical, decir, no puedo, no soy autosuficiente. Por eso es que
El salmista, en el Salmo 34, 18, dice, cercano está Yahvé a los quebrantados de corazón. ¿A quién está cercano Yahvé? Y los quebrantados de corazón son los que no se consideran autosuficientes. Saben que necesitan sí o sí del Señor, de su Creador. Por eso, pedid o aiteo nos enseña que la oración comienza cuando el ego deja de negociar con Dios, cuando deja de justificarse y el alma acepta su fragilidad sin disfraces espirituales. La oración comienza cuando el ego deja de negociar con Dios, cuando deja de justificarse y el alma acepta su fragilidad sin disfraces espirituales. Después dice, ¿se entendió lo que es pedir y se os dará? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Pasemos ahora a la otra parte. Buscad. Buscad. El verbo conjugado es zeteito. En sí el verbo es zeteo. Y este buscad es en sí la purificación del deseo, del ruach. Buscar no es desesperación, no es ansiedad, no es correr detrás de respuesta. Buscar es orientación consciente. Por eso la palabra seteo en sí, buscad, implica perseverar, no hasta que obtener algo, sino hasta que el deseo se ordene. ¿Se entiende? Buscad y hallaréis. No es hasta que obtengas lo que estás buscando, sino hasta que el deseo se ordene. Y es aquí cuando el discípulo deja de preguntar, ¿por qué me pasó esto? Que ninguno sé que de los que están acá lo han hecho. Tal vez alguien que esté en la cámara, o esté viendo la transmisión. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez, ¿por qué me pasa esto? Cuando buscas lo que dice, buscad y hallaréis, el discípulo cambia la pregunta, dice, ¿para qué estoy atravesando esto? ¿Para qué estoy atravesando esto? Por eso Jeremías 29:13 dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y este es el nivel del ruach, las emociones. Que lo que el ruach son las emociones, los pensamientos, los vínculos, el sentimiento profundo que se vive. Por eso, en este punto, Dios no responde rápido. Porque nosotros leemos acá y pensamos que nos van a responder, acá tenemos el secreto. Salgo de acá y le pido un novio, una novia, no sé qué está buscando. Pido el $1.000.000 que necesito y lo voy a encontrar. César, ¿me puede buscar el versículo de Primeros Reyes que leíste que le dijo David a Salomón para que todo te vaya bien? En el primer libro de Reyes, capítulo 2, dice, capítulo 2, versículo 3, cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Esta versión dice, así prosperarás en todo lo que hagas, por donde quiera que vayas. ¿Ya?
¿Lo escucharon? Léelo de nuevo. O otra versión. ¿Tenés otra versión, Ariel, vos? La versión acá a mano que dice: cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritas en la ley de Moisés para que tengas éxito. En esta otra que leí antes decía para que prosperes. Para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. ¿Escucharon? Sí, cada vez me queda que la única forma que podemos... ¿Quién quiere prosperidad financiera? Levante la mano. ¿Quién quiere sanidad? ¿Quién quiere una familia, que haya shalom en su casa? ¿Alguien por ahí entendió cuál es el secreto para todo eso? Obedece la Torá. Ahí está, el secreto, hermanos. Ese es el secreto. No es en tantas oraciones, si bien no digo que no se ore, pero no pedir, ahí no le está diciendo David a Salomón, no, pero orá, pedí y se os dará, porque vos pedile a Dios, porque Dios te va a dar y vas a poder tener todo ese reino. No, le está diciendo que obedezca, y como él obedeció, pudo tener todo lo que tuvo. Instrucción del Padre. Wow. Instrucción del Padre. Porque los padres están para dar instrucción. Y déjenme, ay, no puedo, no sé, ¿cómo hago? Con respecto a la parashá que se fue, Vallejí, a mí me quedó bien claro que por qué dice y vivió si murieron los dos que supuestamente, o sea, ¿cómo que vivió? Tendrían que haber puesto y murió. Pero los padres viven por medio de sus hijos, a los cuales se le ha instruido en la Torá, y por medio de ellos sigue viviendo los padres, porque Israel instruyó a sus hijos y encima, como decía César, los bendijo en esa bendición, dándole en sí parte de su ser a sus hijos, y en eso él tuvo vida. Y dice, o sea, cuando llegue el final de los tiempos, tienen que las tribus volver a juntarse, a reunirse, se reunirán todas las tribus, y de ahí volverá a tener vida Israel, porque en este tiempo como que a causa de la división no se manifiesta. ¿A qué voy? Un padre da instrucción a los hijos. Si los hijos en sí no son prosperados, si los hijos en sí son rebeldes, es porque los padres no están bendiciendo a sus hijos. Porque de nada sirve, varón, que sobre tu hijo diga que se haga así como fue sobre Efraín y Manasés, si no le estás haciendo obedecer la instrucción. Porque Efraín y Manasés, José le enseñó a obedecer la instrucción. ¿O por qué se creen que por bonito y bien pintado Israel los bendijo de la forma que los bendijo? Eran porque había sido inclusive, ahí tienen, no, pero acá van a la escuela, que los amiguitos, y allá también tenían sus amiguitos, los hijos de José, que eran egipcios, eran idólatras. Pero sin embargo, los hijos fueron instruidos y a tal punto que recibieron una bendición como si fuera un hijo, como si hubiesen salido los lomos de Israel, de Jacob, ¿o no?
Cuando nosotros pedimos y no recibimos esa respuesta rápida, porque quiere reeducar nuestro corazón, porque si nos da lo que pedimos, tal vez sea dañino en cómo está nuestro corazón. Por eso Proverbios 4:23 dice, toda cosa guardada, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es tiempo de despertarnos. Es tiempo de realmente vivir porque hasta ver, por ahí en lo muy profundo, estoy seguro que cuando leyó César el relato, el mandato de David para hacer con los enemigos, decir, pero qué asesino este tipo, y encima lo está meditando que lo tiene que matar. Eran enemigos, ¿entienden? A veces es necesario matar al enemigo, y no digo ir con un cuchillo, sino al enemigo que tenés en tu alma. Por eso es que tus oraciones no son respondidas. Dios nos responde inmediatamente porque primero purifica el deseo. ¿Con qué deseo estás pidiendo? ¿Para tu propio bienestar? Lo que no puede sostenerse en la luz no puede ser recibido del Padre sin dañarnos. O sea, Dios, vos vas a pedir, pero hasta que tu deseo no sea purificado, hasta que el deseo por lo cual estás pidiendo no sea purificado, no se te va a conceder tu petición. Pasamos a llamad. Dice llamad y se os abrirá. Llamad es crohuete. Santiago 4:3. Léelo todo, el 4, toda esa parte está muy fuerte, muy fuerte. Llamad es el umbral de la Neshama. Llamar es exponerse. Aquí el alma ya no controla el proceso. No se llama desde adentro, se llama desde afuera de una puerta. La palabra llamar, llamad es crowo. Crowo, está escrito atrás, creo. ¿Sí? Es cada kilo, R-O-U-O. Crowo. ¿Eh? Claro, es el verbo sin conjugar. Y ¿qué significa? Golpear una y otra vez, no forzar la entrada, sino hasta que algo se abra o hasta que uno mismo sea abierto. O sea, aquí ya no se pide cosas, aquí ya no se busca entender, aquí lo que se busca es presencia. Por eso este es el nivel de Neshama, es el punto donde el yo, el ego, comienza a rendirse. La puerta no separa a Dios del hombre. Pues dice, buscad, golpead y abrirá. La puerta no separa a Dios del hombre. Lo que hace la puerta es proteger al hombre de su presencia que en pecado lo desintegraría. Porque si entras sin transformación, sos desintegrado. Acá no voy a hablar de puerta. La puerta es T-H-Y-R-A, tira. Está de una forma explícita puesto el corazón interior. O sea, aunque no se nombra justamente explícitamente, la puerta está ahí. Porque si dice golpea y se abrirá, ¿qué es lo que va a golpear? No es golpear al portero para que te abra la puerta. Pegarle una piña, un cross de izquierda. No es una puerta externa a la que se refiere, es una circunstancia. O sea, perdón, no es una circunstancia, no es una oportunidad. Golpear esa puerta es el centro del ser, es el lugar donde el yo deja de gobernar. Por eso, en lo profundo, en un nivel más cercano al Draj,
La revelación es clara porque dice, Dios nunca estuvo cerrado. El que estaba sellado era el corazón fragmentado. Al que llama, se le abre. No significa que Dios finalmente accede, sino que el hombre finalmente se rinde. ¿Se entiende? No es que Dios no te deje entrar, es que vos estás llamando desde un corazón fragmentado. O sea, que la puerta estaba sellada no porque Dios no estuvo cerrado, no te quería dejar entrar, sino que tu corazón estaba sellado al estar fragmentado. Un corazón fragmentado, una conciencia fragmentada, nunca recibe de Dios, siempre es almático. Por eso que una conciencia fragmentada hoy está pum para arriba, mañana está allá abajo. O sea, es como el hombre de doble ánimo. Una conciencia fragmentada es eso. Hoy querés, mañana no querés. Y eso no es la esencia del ser humano. Por eso Dios hoy te está hablando para que realmente tu dependencia esté solamente de Él. Vamos a ir a la piedra y el pan, porque dice, ¿qué dice acá? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿Hay alguno acá que le sea así? La piedra, el pan y la piedra. ¿Qué hace referencia? Estaba leyendo lo que dice Barclay. Dice que ahí en el Medio Oriente hay piedras calizas que tienen formas redondas y son chatas y son blanquecinas, que son semejantes al pan. Por eso dice, por eso dice el que si pide pan no le va a dar piedra. Y también con respecto al pescado, veo que dice, si tu hijo te pide pescado, no le va a dar serpiente. Voy a decir, ¿cómo? Pero ahí ya vamos a ir al pescado. Vamos a entrar, no, no me voy a adelantar, no lo voy a, ¿cómo se llama? A espolear. Vamos al pan. Es la vida verdadera versus la dureza espiritual. El pan, acá en la palabra, representa el sustento equilibrado, o sea, la palabra viva, vida que puede ser recibida y digerida. Eso es pan. Y la piedra representa la rigidez, letra sin aliento, religión dura que no alimenta. Y ahí es donde tenemos Deuteronomio 8:3 que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso Dios jamás responde una oración con espiritualidad que endurece el corazón y no da vida. Por eso dice, el que pide pan, o sea, si vos pedís pan, Él te va a dar pan, no te va a dar piedra. Pero si lo estás haciendo desde un corazón, te va a dar el pan si lo haces desde un corazón que no esté endurecido y que no dé vida. Y donde dice, el que pide pescado, si le pide un pescado no le vas a dar una serpiente. Barclay dice que justamente en el lago también estaban parecía a las anguilas, que era muy parecida al pez, pero no era pez. Por eso dice la serpiente. Y porque acá entraríamos o sea, no le va a dar algo que contamine, porque la anguila no tiene escamas, por lo tanto no es un pez no es un pez kosher, o sea, no es un alimento que podían comer el pueblo judío. ¿Se entiende? A eso hace referencia a si le pide un pescado no le va a dar una serpiente. Acá el pez, qué referencia, qué enseñanza nos quiere dejar de lo profundo, el pez vive en lo oculto, en lo profundo, en aguas que no todos ven. Y la serpiente o anguila representa conocimiento impuro, sabiduría torcida,
verdad mezclada con veneno. O sea, si tu hijo te está pidiendo justamente es lo que estábamos hablando, ustedes me van a decir, me van a decir esto, yo no le sería capaz de darle una anguila o una serpiente en lugar del pez. Pero fíjense lo que representa la serpiente, representa conocimiento impuro, sabiduría torcida, verdad mezclada con veneno. ¿Entienden? Voy a decir, no, si me pide pan, yo le voy a dar pan. Pero el pan vendría siendo la palabra de Dios. ¿Sí? Perdón, me quedé con el pan. El pez vendría siendo justamente algo que está en lo profundo, algo que hay que bucear para que sea revelado. Por eso dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y hueca sutileza. Vuelvo a la serpiente. ¿Cuánto vos le vas a estar dando o cuando tú le estás dando una serpiente a tus hijos? Cuando le estás dando justamente un conocimiento impuro. Cuando el conocimiento que le impartís no es desde la Torá. Cuando decís que vos estás en la Torá, pero cuando tus hijos, por ejemplo, le decís inútil, necio, o peor aún, cuando ves que se está yendo para el barranco y lo dejas que se vaya. ¿Se entiende? Dios no entrega revelación que contamine el alma, aunque el ego la desee y la confunda con luz. Amén. Cuando dice, ya cerrando, y todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Cosa buena o buena, el verbo buen es ágata. Ágata es A-G-A-T-H-A. Ágata. Que es bueno, que no significa justamente agradable, no significa cómodo ni rápido. Significa lo que produce vida verdadera a largo plazo. ¿Se entiende el versículo? El 12. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, que hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque eso es la ley y los profetas. O sea que esas cosas buenas no significa algo agradable, ni cómodo, ni rápido. Es lo que produce vida verdadera a largo plazo. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. O sea que la revelación es clara, Dios no concede deseo tal como nacen, los sana, los ordena y los transforma. Por eso muchas respuestas llegan como proceso, como demora, como transformación interior. Y eso también es el amor de Dios. Muchas de tus respuestas han llegado, pero han llegado como un proceso. Vos has hecho tu pedido y ha llegado un proceso para que puedas recibir lo que estás pidiendo. ¿Se entiende? O sea que este es el secreto de la regla de oro, Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hacer, la palabra hacer es poieo. Poieo no es solo hacer una acción correcta. Cuando dice que los hombres hagan, ese hacer no es solamente una acción correcta, es crear realidad.
Poieo, hacer, no es solo es hacer una acción correcta. Vieron que dice que los hombres hagan con vosotros. No es hacer una acción correcta, es hacer una acción que cree realidad. En el griego bíblico, poieo significa hacer existir algo que antes no estaba. Poieo es producir, es generar, es causar, es dar forma concreta a algo interior. Poieo es llevar algo del plano invisible a lo visible. ¿Se entiende? Cuando dice que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Qué debemos hacer? Es crear realidad, hacer existir algo que antes no estaba. Por ejemplo, si estás con una persona que no conoce a Cristo, ese poieo es hacer que esa persona se rinda a los pies de Cristo. ¿Me entienden? ¿Se entiende? ¿Me explico? O sea que poieo no es solo ejecutar una acción, es crear realidad mediante la acción. ¿Está complicado? No es solo ejecutar una acción, es crear realidad mediante la acción. Entonces, poieo no es solo ejecutar una acción, es crear realidad mediante la acción. En la Septuaginta, poieo se usa en texto de creación. Por eso dice en Bereshit 1, y Dios hizo epoisen, o sea, los cielos y la tierra. Y Dios creó los cielos y la tierra. Es el mismo verbo que se usa acá, donde dice, y haced también vosotros, haced también vosotros con ellos. O sea que esta palabra haced significa creación. ¿Se entiende? El verbo que describe la obra creadora de Dios es el mismo que Yeshua justamente usa acá en Mateo 7:12, cuando dice, y Dios hizo los cielos y la tierra. Lo mismo dice que acá en Mateo, así también haced vosotros. ¿Se entiende? ¿O me explico? Cuando el discípulo, o sea, fíjense que esto no es casual. No es casual de que el maestro use la misma palabra que se usó en la creación de los cielos y la tierra. Cuando el discípulo trata al otro como desea ser tratado, no está cumpliendo una norma moral, está manifestando el reino de Dios. Por eso aquí se cierra el círculo. La oración abre el corazón y la ética lo encarna en la vida diaria. Cuando trata al otro como deseas ser tratado, o sea, no estás imitando una conducta, estás manifestando una realidad espiritual. Por eso, fíjense que Mateo concluye el versículo diciendo, porque esto es la ley y los profetas. O sea, ¿a qué se refiere cuando dice, porque esto es la ley y los profetas? Que todo el propósito de la Torá culmina en crear vida a través del amor activo. Solo quien dejó de ser el centro puede amar sin cálculo y sin miedo a perder. ¿Se entiende esa frase? Solo quien dejó de ser el centro puede amar sin cálculo y sin miedo a perder. Porque, díganme la verdad, muchos aman con cálculos o con temor a ser traicionado, ¿o no? En síntesis, pedir sana la ilusión de autosuficiencia. Buscar purifica el deseo.
Y llamar atraviesa el umbral interior. Recibir lo que hace es reordenar el alma, y dar al prójimo es manifestar el reino de Dios. O sea, para ir cerrando y una síntesis bien cortita, la oración no cambia a Dios, la oración integra al hombre. O sea, Dios provoca cosas, pero para despertarnos. Cada cosa que te sucede en la vida es, o sea, que para vos te provoca dolor, te produce dolor, es para despertarte. Cuando el corazón se abre, cuando Dios no entra, siempre estuvo allí, hermanos. El que no ora así como el maestro nos enseña, no recibe la respuesta. Se vuelve, o sea, el que no ora pensando en recibir para sí mismo, no, o sea, lo que recibe en sí es la respuesta del reino vivo, no una respuesta. Vos pediste algo en lo material y Dios te lo va a brindar en lo sobrenatural, porque hemos entendido que todas las bendiciones han sido dadas en Cristo Jesús.